Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600 9100 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Hablemos de política. La crisis de credibilidad continúa sacudiendo al gobierno. Ayer el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, recordemos militante del Partido Socialista, aseguró que el gobierno ya estaba buscando un reemplazante antes de la renuncia del entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Este es un último antecedente que se conoce en la antesala en la que Carlos Durán, que es el jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, y Miguel Crispi, el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, acudan esta mañana a la comisión investigadora de la Cámara, que es una comisión investigadora especial por el caso Monsalve. En paralelo, las críticas por el silencio y el tardío actual de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, persisten. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo que comenzó como una denuncia aislada, pronto se transformó en una crisis que ha golpeado fuertemente el corazón del discurso feminista con el que llegó el gobierno de Gabriel Boric al poder el 11 de marzo del año 2022. Y es que en menos de 2 meses, la denuncia por violación y abuso sexual del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la acusación por la supuesta difusión indebida de imágenes íntimas en contra del propio presidente de la República han puesto en tela de juicio a este interés que tenía el Palacio de Gobierno respecto al tema feminista. Vamos a partir por el caso Monsalve. En conversación con TVN, fíjese que el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que ya desde el martes 15 de octubre el presidente había informado a Monsalve sobre la dificultad de su permanencia en el cargo. Sin embargo, la decisión formal de su salida se adoptó 2 días después, es decir, prácticamente 48 horas. Elizalde dijo que la evaluación del actuar gubernamental muchas veces se realiza con antecedentes que no estaban disponibles al momento de tomar decisiones, sugiriendo que, aunque se buscó proceder con diligencia, los hechos se conocieron, según él, de manera escalonada, es decir, una especie de gota a gota, para poder llegar al día viernes cuando el presidente hace esa conferencia de prensa. Si bien el secretario de Estado supo a través de una publicación del diario La Segunda sobre los hechos, afirmó que una vez se enteró que la ministra del Interior, Carolina Toá, y el jefe de Estado, así como también el gobierno, ya estaban buscando un reemplazante. ¿Qué dijo el ministro Secpres? Dijo: esto se sabe el martes, la decisión se toma el jueves y de hecho ya se estaba buscando un reemplazante. Una declaración que, luego de haberla entregado, comenzó a tratar de justificar en la misma entrevista. Quien también habló ayer, aunque a través de una entrevista escrita, fue la ministra de la Mujer, Antonia Cósmica Orellana Aguarelo, quien sostuvo que hay un aprendizaje que es bastante evidente sobre el caso Monsalve. Orellana fue enfática en señalar que el gobierno sí actuó constantemente conforme a los protocolos establecidos, priorizando evitar la revictimización y mantener, dijo ella, la reserva necesaria en investigaciones de delitos sexuales. Y defendió que, en esta misma entrevista, en estos casos el contacto directo con la víctima no es procedente, ya que puede interpretarse de manera errónea o incluso considerarse como una presión. Asimismo, la titular de la Mujer aseguró que no habría trato preferencial para el acusado, reiterando que de ser un gobierno feminista no es un relato, una causa o una cuña, es tener una agenda, dijo ella, que mejora la vida materialmente de las mujeres. Pese a esas declaraciones, la diputada independiente del Comité de Demócratas, Karen Medina, acusó a la ministra de la Mujer de ser cómplice de este silencio que, dijo la parlamentaria, se buscó instalar en torno a este tema. Pero la ministra ha sido cómplice de este silencio, le ha bajado el perfil porque tiene que proteger a sus amigos, porque mal que mal era con ellos con los que andaba en la calle levantando esta bandera de lucha del feminismo, y hoy día debe ser muy complejo para ella meterse en los zapatos solo de ministra y separar y condenar lo que ha pasado allí en La Moneda.
El oficialismo se ha allanado a este mea culpa. Alejandra Plasencia, que es diputada del Partido Comunista, reconoció que el gobierno incurrió en un error al manejar esta denuncia. Se han dado todas las explicaciones y se ha hecho la autocrítica. Creo que hay que reforzar aquello como una forma de aprendizaje y de tomar medidas en el futuro que justamente garanticen la protección a quienes denuncian, y por supuesto que la instalación de protocolos en ese sentido que involucren a autoridades es algo que hace falta. Y toda esta polémica, todos estos dichos que conocimos durante el fin de semana, entrevistas de por medio, se producen a horas de que Carlos Durán, que es el jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, y Miguel Crispi, que es el jefe de asesores del segundo piso, acudan a la comisión investigadora de la Cámara por el caso Monsalve. El diputado de Renovación Nacional y presidente de esa instancia, Miguel Mellado, afirmó que esta vez se harán todas las preguntas pertinentes a los involucrados y acusó a Carolina Toá de lavarse las manos en la sesión anterior. La semana pasada nos quedó claro que la ministra del Interior le entregó esta bomba de racimo en el escritorio del presidente y después dijo que había sido algo que se podía haber hecho antes y no asume la responsabilidad. Entonces hay que ver si nosotros tenemos que hacer las preguntas que corresponda para disipar todas las dudas de este mal manejo que es la principal crisis política. Ayer uno de los puntos de debate estuvo relacionado con el reconocimiento que hizo la ministra Orellana, que dijo, como ya lo mencionábamos, que estaban en un aprendizaje que es bastante evidente, dijo ella en esta entrevista. Fue la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la UDI, Evelyn Matei, quien se refirió sobre este tema. Esto es lo que dijo. Quiero señalar que la política es un oficio que se va aprendiendo con el tiempo, y aquí se ha notado mucho que llegaron de la universidad al gobierno y eso no funciona. En todo caso, hay que decir que buena parte de los nombres, cuando uno depura el listado, en la mayoría de los casos pasaron por el Parlamento, salvo que en el Parlamento no se trabaje y no se aprenda nada. Podría justificar lo dicho de Evelyn Matei, pero en la mayoría pasó un periodo bastante largo, de hecho, como parlamentarios. Todo esto a medida que avanza también la acusación contra el presidente de la República, Gabriel Boric, por la supuesta difusión indebida de imágenes íntimas que está siendo indagada por el Ministerio Público. Hasta ahora no se conoce si la Fiscalía va a perseverar, va a cerrar esa indagatoria, sino que todo lo contrario. Lo que se sabe es que la investigación continúa adelante, incluso con algunas molestias al interior del Ministerio Público, particularmente los fiscales, no con el gobierno, sino con la vocera Camila Vallejo, por los tipos de declaración que ella ha entregado cada vez que se refieren a la investigación que se lleva sobre esta arista relacionada con el presidente de la República y la difusión de imágenes íntimas. A ver, algunas cosas, Néstor. La vocera de gobierno habla en su calidad de tal en representación del gobierno. Es difícil enojarse con ella y no con el gobierno, cuando ella además expresamente dice: hablo en representación del comité político y del presidente Gabriel Boric. Sí, lo que pasa es que yo creo que han habido ciertas señales de otras personas hacia que es la vocera de gobierno. Se ha quedado radicada, digamos, en una interpretación de la vocera de gobierno. Que le han dicho: mire, es ella, sí, ella es la responsable. Sí. Ya. Por eso es que son precisos en decir que es la vocera. Ya, que ella es la que sigue. Probablemente no entiende, al menos lo que a uno le transmiten, es que la vocera puntualmente ha interpretado cosas que en el derecho obviamente son un atentado, digámoslo así, por la forma en que se expresa. Oye, lo segundo, la confesión de que se llega a aprender, de que todavía siguen aprendiendo, es una confesión... Con 40 años. No solamente eso, expertos en eso. A ver, si de feminismo son expertos, son ellos, pues. Y si de feminismo es experta doña Antonia Orellana, no hay más que ella, pues sí, por eso está en el cargo. Que la confesión de que siguen aprendiendo es grotesca, porque es un curso carísimo que estamos pagando entre todos, porque parece que es un curso. Es grotesco. Yo creo que la ministra debiera haberse ido hace rato, yo creo eso. Porque después de lo que dijo, con esa expresión clasista, de que Monsalve no se había ido porque era de inmediato, porque este no es un portero de un servicio público, ese clasismo yo no lo había escuchado, salvo en algunos personeros del gobierno de Piñera. Ahí me acuerdo. Debió haberse ido de inmediato, y así como ellos en su tiempo pidieron la renuncia de esos personeros, ¿se acuerdan?
Ahora debiera haber sido ella, pero inmediatamente después de esa expresión. Clasismo total. Y ahora dicen que está aprendiendo. Yo no sé cuándo va a terminar el curso. ¿Cuándo terminará el curso? Y no sé si lo va a aprobar, porque esa es la otra. Los cursos después hay que aprobarlo. Técnicamente el curso... Todo esto es grotesco. Termina el 11 de marzo del 2000. Y es como que nosotros tendríamos que perdonarlos porque están aprendiendo, porque son alumnos. ¿Pero qué se han imaginado? ¿De dónde tanta patudez? Yo encuentro una patudez gigantesca a la ministra y lo con más este tipo de declaraciones. Que le hacen además a la causa, digámoslo así, entre comillas, el tan mencionado últimamente feminismo. Uno quisiera que siempre se hablara de feminismo positivamente. Estamos hablando mucho de feminismo, pero de forma negativa. La ministra Antonia Orellana fue nombrada parte del comité político para sellar, para dar una muestra clarísima de que este gobierno era feminista poniéndolo en el comité político. El Ministerio de la Mujer no forma parte del comité político, pero en este gobierno sí, porque es un gobierno feminista. Aquí la ministra dio una entrevista al diario La Tercera, que voy a leer un par de preguntas, porque me parece que es una, no solamente mala, pésima entrevista para una ministra de la Mujer de un gobierno autodefinido como feminista. Se le preguntan por dos casos, obviamente, los más emblemáticos, Monsalve y lo que tiene que ver con la denuncia en contra del presidente Gabriel Boric. Y algunas respuestas son las siguientes. Le preguntan si hay protocolos en la moneda para orientar la reacción de las autoridades ante una denuncia de violencia sexual entre funcionarios públicos. Ella dice, hay protocolos, pero en cuanto a la posibilidad de establecer sumario, el estatuto administrativo exime a subsecretarios y ministros. Entonces le contrapreguntan. Subsecretarios y ministros lo que tienen son responsabilidades políticas con el cargo. Así es, dice ella. Este tipo de autoridades pagan las decisiones erráticas en el ejercicio de sus funciones con el cargo. Así es, dice ella. No deberían cursarse responsabilidades políticas en el gobierno más allá de Monsalve, y ahí dice el Ministerio del Interior encargado de la Contraloría. En fin, varias veces hace alusión a lo que ya se hizo, hace alusión a lo que dijo la ministra Toá en la comisión investigadora la semana pasada, pero la verdad es que lo que se le insiste más de una vez, en más de una oportunidad, es en relación al compromiso que se estableció al asumirse como un gobierno feminista, en creer a la víctima, no necesariamente para condenar de inmediato a una persona, pero sí para tomar las medidas y resguardos que no se tomaron, definitivamente. Es una pésima entrevista, yo creo que agrega todavía más complicaciones al Ministerio de la Mujer y a la ministra en particular, que sigue ahí en su cargo. Lo peor de esto es que... representándonos a todas, ¿no? Perdón, Néstor, es que una entrevista hecha, entiendo, por escrito, ¿no? ¿Tú sabes algo de eso? No sé. podría mencionar algo así. No pareciera por el intercambio de preguntas y contrapreguntas. Pareciera que no, que fue presencial, digamos. En general esas entrevistas son presenciales. No, solo iba a mencionar algo. ¿Sí? Que yo creo que se confunde el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, al igual que otros ministros que hablaron durante los últimos días, porque yo creo que queda para... A ver, aquí no es lo que yo creo o lo que supuestamente habría ocurrido, son las declaraciones que están en un expediente que forma parte, que incluso hubo una campaña en contra del Ministerio Público porque los acusan de haber filtrado la propia declaración del presidente Boric. Entonces vámonos a los hechos, más que lo que se supone o cuando yo me enteré. El presidente Gabriel Boric, a la hora de enfrentar al subsecretario, sabía dos cosas, que había hecho uso de la ley de inteligencia para finalidades personales y que estaba siendo investigado por un caso de violación. En el caso de violación, probablemente el presidente, por lo que ahora sabemos, ya en ese momento le enfrentaba también una acusación que para la moneda es a todas luces falsa, entonces probablemente tuvo una sensibilidad diferente a la hora de escuchar y se podría entender las 48 horas que le da a Monsalve para avisarle a su familia, recabar antecedentes, etcétera. Uno podría ponerse en ese escenario de que el presidente tenía esa sensibilidad, pero la otra, y probablemente la más potente en cuanto a administración pública, es que deja al subsecretario sabiendo que había hecho uso de la ley de inteligencia, había mandatado a las policías para ir a revisar cámaras, es decir, lo dejó 48 horas a cargo de las policías, sin suspenderlo de su cargo, sin pedirle por último un día de vacaciones, lo deja al mando de las policías sabiendo lo que había ocurrido. Yo creo que aquí el gobierno no entra en este otro punto, que tiene que ver con la ley de inteligencia. Que ese sí lo sabían, por algo es que el director de la PDI tiene, porque también se pidió su renuncia en su momento, pero el director de la PDI tenía que avisarle a la ministra del Interior porque la directora de inteligencia había definido levantar el secreto de esos procedimientos. Hay otra cosa más, Néstor. Eso está protocolizado. Es verdad que
cada persona responde por sus actos. Yo creo que eso es cierto. Pero también hay algún grado de responsabilidad a quien nombra a esas personas. Algún nivel, no es la misma responsabilidad. Se ha dicho en los últimos días, por algunos, que de Monsalve existían antecedentes respecto de su vida. ¿Existían antecedentes? Yo creo que este es un asunto que hay que aclararlo. Porque si eso es así, y había cierto conocimiento de cómo actuaba Monsalve, sería bueno saberlo, porque entonces el gobierno se equivocó claramente en su nombramiento. Y ahí hay una responsabilidad política. Porque no es cualquier cargo, ¿eh? Él conoce secretos, le llegan los informes de inteligencia, no es cualquier cargo. Y por lo tanto eso hay que verlo. Lo segundo, Manuel Monsalve, 6 días antes de su detención, firmó una escritura en una notaría de Lo Barnechea en que se pactó separación de bienes con su esposa, con su cónyuge. ¿Qué explicación le dio Manuel Monsalve para una separación de bienes tan repentina? ¿Es que le informó de la situación en que estaba o no le informó y le dijo otra cosa? Si es que le informó, el viaje a la región del Biobío estaba de más. Aquí de que se firmó la escritura, se firmó, esto es claro. Todo lo otro son preguntas. Pero yo creo que hay muchas preguntas acá por dilucidar, por saber. Demasiadas. Hasta el momento no las sabemos. Y hay que ver también qué va a ocurrir con las investigaciones, porque resulta que hay una investigación por delitos sexuales, violación y abuso sexual. Hay otra investigación por si hubo mal uso de gastos reservados. Hay otra investigación por obstrucción a la investigación. Hay otra investigación por infracciones, presuntas infracciones a la ley de inteligencia. ¿Se va a saber todo esto rápidamente o no? Entendemos que las últimas 3, más allá de los delitos sexuales, las otras 3 están bajo un solo RUC y por lo tanto están siendo investigados bajo una sola investigación. ¿Cuándo se va a saber esto? Porque no es tan difícil saber si hubo violación o no a la ley de inteligencia. Porque ya prácticamente todos los antecedentes están sobre la mesa. Y por último, ¿qué sabía todo el resto de La Moneda? Porque este asunto lo supo bastante gente en La Moneda. Gabriel de la Fuente y otras personas más. Y esto se lo supieron antes de la denuncia antes de la denuncia que se interpuso por parte de la presunta víctima. ¿Por qué no denunciaron siendo funcionarios públicos? Estoy hablando de muchas cosas, pero estoy diciendo aquí falta un montón de cosas por dilucidar, pero que debieran poderse dilucidar con relativa velocidad. A eso me refiero. Hay que esperar qué es lo que va a hacer la Fiscalía, que hay un timing que tiene que ver con la violación puntualmente, pero también está el otro escenario de la ley de inteligencia. Yo creo que efectivamente ahí ya está todo. El gobierno siempre supo del minuto 1 lo que había pasado, y yo creo que eso, perdón que lo sea majadero y lo vuelva a subrayar, porque aquí se está tratando de instalar una verdad paralela y los hechos son los hechos. El presidente, cuando enfrenta a su subsecretario, Gabriel Boric Font, sabía perfectamente que había hecho uso de la ley de inteligencia. Eso está en la declaración y eso está en la investigación como hecho cierto. Ahí no hay duda de respecto. Néstor, en ese momento había una denuncia. Esa denuncia la conocía el director de investigaciones. El director de investigaciones habló con Carolina Toá. Hemos sido majaderos en reiterar lo que dijo Carolina Toá. Recibí información completa. ¿De qué? De la denuncia, pues. Lo que pasa, Tomás, es que es muy importante lo que mencionas, porque no es que fue el director de la PDI fue de Copuchento a entregar la información, porque se ha dado a entender así por algunos parlamentarios que aparentemente no conocen cómo funciona también los protocolos relacionados a la liberación de información de inteligencia. No fue de Copuchento, no fue le tengo que contar algo del subsecretario, no. Fue a decirle que la directora de inteligencia de la Policía de Investigaciones había determinado, y para eso necesitaba notificar a la ministra del Interior, de levantar el secreto de las operaciones que se habían hecho en las últimas horas. Eso por protocolo tiene que notificarse al ministro del Interior. Por ende, insisto en este punto, la ministra del Interior, desde ese momento en que ella autoriza a esta directora a levantar el secreto de este protocolo de investigación,
El presidente supo todo. ¿Supo todo? Todo. ¿Cuándo lo supo? El mismo día... 14. El mismo día 15. 15. El martes 15 a las 3 de la tarde. Lo supo todo. Después de eso no hay nada más que decir. La violación, puntualmente, y es que eso es lo que quiero que quede claro, la violación propiamente tal, ese es otro aspecto de este escándalo, que es el más grave, por cierto, y el que da origen a esto otro. Pero aquí el punto es que el presidente deja 48 horas a un subsecretario del Interior a cargo de las policías, sabiendo que había hecho justamente la violación de la ley de inteligencia. Sí, pero además Monsalve le dice algo, que amaneció desnudo con ella. Y por lo tanto hay todo un antecedente claro, incluso del mismo Monsalve, para haber tomado decisiones. La verdad es que aquí no se entiende nada, salvo lo que se dijo y que el presidente estaba condicionado por la denuncia que él mismo tenía. Eso te iba a decir. O sea, todo eso que hemos mencionado. Él era denunciado, ¿no? Sí, pero la ley de inteligencia denuncia, no, la ley de inteligencia no. no. Es que digo que eso es tan importante. Claro, pero, y se le consultó a la ministra vocera durante la semana pasada cómo podría haber afectado su sensibilidad ante las decisiones que tomó, malas decisiones si se quiere, en relación a Monsalve, lo que él estaba viviendo, con su denuncia en contra por supuesto acoso sexual, luego no, difusión de imágenes íntimas, un acoso sistemático de una persona desde el año 2014. La verdad es que vale preguntarse eso, y la respuesta ha sido que no tiene nada que ver un tema con el otro, pero suma, ¿no? Cuando hacemos una sumatoria, una línea de tiempo, se cruzan finalmente las dos situaciones. No debiera tener nada que ver. No debiera tener nada, pero tiene que ver. Emocionalmente, en una de esas parece que el presidente estaba condicionado. Yo, por último, y esto se ha dado en muchos gobiernos, yo creo que no es, claro, uno podría decir no es correcto, puede ser inmoral, antiético, lo que sea, que una persona asuma un cargo si no está preparada para asumir ese cargo. Bueno, eso también es corrupción. Se pueden ofrecer lo que quiera. Vaya usted embajador en Washington, pero si alguien le ofrece algo y sabe que no está preparado para ese cargo, lo que debería hacer es no aceptar eso. Pero ¿quién no acepta? No, un tío son ¿Quién expertos dice en no minería, estoy preparado? después en economía, después en salud. Son expertos en todo. Según las reglas de eso también es corrupción. Gracias, Néstor. Que estén bien. Chao, Néstor. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.